Otro domingo más. Bueno, que estén aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar con la meditación de la palabra. En teoría, esta va a ser súper rápida, esta meditación. Todos. Sí, calculo que unos hora y media por ahí. Nah. No, sí, estimo que va a ser rápida. Vamos a tocar un tema muy, muy importante. Y a veces, muchas veces, ignorado por parte de los padres y los hijos. Pero vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Te necesitamos en medio nuestro. Si tú no hablas, Señor, de nada sirve que yo hable, Padre. Si tú no nos revelas, de nada sirve que pongamos atención, Señor. Te necesitamos, Señor, y te pedimos que vengas. Abra nuestro entendimiento, hables detrás de mí, Señor. Quites cualquier interferencia, cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra que quiere sembrar en nuestros corazones, Padre. Y que se pueda plantar, Señor, y que nuestros corazones sean tierras fértiles, Señor, que germinen, Señor, la semilla plantada, Padre. Rogamos, Señor, que te manifiestes en medio nuestro, nos transformes por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la serie de padres sabios, hijos grandiosos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una relación entre la sabiduría de los padres y qué tan grandiosos salen tus hijos? Bueno, de eso se trata. Se trata de poderles dar a los padres la sabiduría que necesitan para poder criar a sus hijos en el Señor, para que puedan ser las personas que Dios quiere que sean. Y hemos estado viendo tocamos el tema de la crisis el día de hoy, cuál es la problemática, cómo la familia está siendo atacada en el día de hoy. Eso fue la primera sesión. Luego vimos la idea original acerca de la familia, cuál es el modelo, el diseño original que Dios estableció. Hablamos incluso del tema de la autoridad de los padres sobre los hijos. Vimos que son una autoridad temporal, que tenemos solamente un tiempo limitado para poder influenciar y afectar a nuestros hijos. Y también vimos el tema de las deficiencias y los recursos, deficiencias con las que nacen los hijos y los recursos que Dios nos da como padres para poderles ayudar a solventar, satisfacer esas necesidades. ¿Se acuerdan las necesidades con las que nacen nuestros hijos, las deficiencias con las que nacieron? ¿Quién se acuerda? Que nacen en incompleta ignorancia, sin sabiduría, totalmente dependientes. Vimos que no solamente eso, con falta de dominio propio y naturaleza pecaminosa, y aparte con un enemigo de sus almas. ¿Se acuerdan de eso? Quiero que entiendas esto y que tal les diga, oye, pero esto es una plática para los papás, ¿sí? Déjame aclararte esto. Toda la cuestión de la paternidad que vemos en la Biblia se aplica a tu vida cristiana. Porque cuando tú vienes a Cristo y eres aceptado y eres adoptado en la familia de Dios, naces en la familia de Cristo con las mismas deficiencias. Con las mismas deficiencias. Y tienes que ser adoptado en una familia espiritual, con tu padre espiritual, con tutores, para que te ayuden a combatir o a solventar o a satisfacer esas deficiencias con las que naces en la familia de Cristo. Entonces, tiene varias aplicaciones esto. Si tus hijos son físicos, son una analogía también de cómo se maneja esto en el mundo espiritual. Por eso la necesidad de la iglesia y por eso cuando dicen, oye, es que yo no voy a la iglesia, tienes deficiencias cuando naciste de nuevo. Y necesitas incorporarte a una familia para que te ayuden a satisfacer esas necesidades. ¿Ok? ¿Entendemos la dinámica? Ok. El día de hoy vamos a hablar ya propiamente, vamos a atacar esas necesidades. Esas deficiencias de las que hablamos se traducen en ciertas necesidades que los hijos tienen. Y vamos a ver cuál es el rol de los papás en satisfacer estas necesidades. Es muy, muy importante. Y hoy vamos a comenzar con las necesidades físicas de los hijos. ¿Sí? Necesidades físicas de los hijos. Déjame aclararte este punto a los papás o a los que van a hacer. Se espera, sé que para muchos es obvio, pero para otros lamentablemente hay que aclararlo. Se espera que los papás provean para las necesidades económicas de los hijos. Es una responsabilidad. A ti como papá
tienes que ser el proveedor. Y si estás como madre soltera, tú tienes la responsabilidad como madre satisfacer las necesidades económicas, físicas de los hijos. 1 Corintios 12, 14. Pablo habla acerca de su rol de padre espiritual para la iglesia. Y fíjate lo que dice. Dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Sentido común, ¿no? Bueno, hay uno que otro sí desalmado que pone a sus hijos a trabajar para mantenerlos. No es el chiste, ¿sí? Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Fíjate el orden de las cosas. Dios estableció que no tus hijos te mantengan a ti. ¿Sí? No se trata de que tengas muchos hijos para que te mantengan. Se trata de que tú mantengas a los hijos. Ese es el orden que Dios estableció. Y luego fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es algo que hemos discutido en varios temas de estudios. Vimos que está el creyente, el incrédulo y el cristiano que no provee para los suyos. O sea, del incrédulo por abajito. Es peor que un incrédulo. Así de plano lo pone. De hecho, lamentablemente es algo que se da dentro de iglesias, dentro de cristianos, que hay padres o papás o mamás que abandonan a sus hijos, no proveen para ellos. ¿Sí? Déjame decirte que cuando se da esa situación, lo que la Biblia ordena, se ordena que tú traigas el caso delante de la iglesia para que la iglesia juzgue. Para que la iglesia ponga disciplina en el padre o la madre que no está llevando a cabo sus responsabilidades. Si acaso no las llega a cumplir, la Biblia dice que amerita expulsión de la iglesia, porque la persona tal cual está negando la fe y es peor que un incrédulo. Sí, eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 5, donde habla de la disciplina eclesiástica. Lamentablemente, hoy en día casi no se practica la disciplina eclesiástica. Sí, pero quiero que entiendas esto. Hay un deber por parte de los líderes de la iglesia implementar esto. Entonces, que hay niños o hay hijos o hay una situación donde sabes que mi esposo no me está proveyendo y es cristiano, se dice cristiano, tú debes de traer el caso a la iglesia para que se juzgue ese caso, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? Y ahora, es lo que dices, oye, bueno, hay casos donde dice, se quejan o nos quejamos porque no se está proveyendo, se quejan de que no se provee, pero la verdad es que sí se está proveyendo, pero no los lujos que uno quisiera. No, y se queja la esposa o los niños, es que papá no nos ha sacado vacaciones este año. Hoy no nos fuimos a la isla del Padre. O ni a eso. Sí, déjame aclararte lo que la Biblia habla con provisión, sí, para que entiendas esta dinámica. Dice 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí. Sustento y abrigo, lo básico para que pueda sustentarse económicamente el pequeño. Y ahora, quiero que entendamos la situación, porque hoy vivimos en un día donde queremos proveerle lo mejor a nuestros hijos al punto de caer en una situación irreal, idealista. Muchos dicen, no, es que no quiero que mi hijo sufra pobreza. ¿Sí? O es que quiero que tengan las mejores oportunidades. Y de hecho, muchos solteros se esperan, o nos hemos esperado hasta que tengamos ciertos recursos, ciertos niveles, cierto estatus económico. O muchos solteros le piensan 2 veces para casarse porque si apenas me sostengo, ¿qué será cuando me case y tenga familia? ¿Sí? Si tú tienes ya hijos, déjame aclararte esta situación. La provisión, y eso es algo muy importante. Dios nos pone la responsabilidad para proveer a nuestros hijos y es sin excusa. ¿Sí? Tal vez no le provea lo suficiente, los lujos que quisieras, las comodidades que te gustaría darle. Tal vez no puedas darle las vacaciones que te gustaría, la ropa que te gustaría darle a tu hijo. Pero déjame aclararte que cuando se te delega la responsabilidad, la autoridad, y tú la adquieres al momento de que tienes un hijo nacido de ti y de tu simiente, Dios te da el poder, te da la gracia para sacarlo adelante en medio de la situación en la que vivas. Por más difícil que sea, Dios te da el poder para hacerlo. Es algo que vimos en el tema de autoridad. Y habíamos comentado que cuando Dios te da autoridad para hacer algo, con esa autoridad te da el poder para hacerlo.
para llevar a cabo esa tarea, esa encomienda. Entonces no hay excusas con que, es que no puedo, no tengo. No, Dios te da el tiempo, las habilidades, el ingenio. Es cierto, te puede costar, va a costarte trabajo, esfuerzo, pero podrás hacerlo. Y el hecho de que no sea al nivel o el estatus económico que tú quisieras, no significa que estás errando en esto. Dios pone el estándar. Si ya teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí. Tal vez no le puedas dar muchas comodidades, pero si tienes, Dios te da la capacidad para solventar o para proveerlo, tan siquiera lo básico a los pequeños. Y saben, es una preocupación que todos papás, todos los que somos papás, hemos tenido en nuestra mente. De que, oye, van a ser tu hijo, tienes cuentas por pagar, estás pensando en lo que vas a tener que proveerle, lo caro que están las escuelas, todos los gastos que se van a aplicar, los pañales, entonces, y te paniqueas muchas veces. Sí, recuerdo un amigo hermano en Cristo, yo estaba, no se imaginen, yo estaba así con Samantha cuando estábamos embarazados, estaba pensando en todo lo que conllevaba, todos los gastos económicos, cómo estábamos ahorita económicamente mi esposa y yo, luego lo que iba a conllevar el que naciera Samantha. Y a la par, Dios me empezó a hablar, ahorita les voy a explicar lo que el Señor me empezó a hablar al respecto, pero este amigo resulta que se embaraza, pero no de 1, de 4. Imagínate, o sea, lo que conlleva. 4 de jalón, los gastos en pañales, los gastos en... Dices, es para paniquearse, es para... O sea, me habla y platicamos y me dice, es que Chuy, no puedo dormir toda la noche, concentrado. La preocupación, todo lo que conlleva. Nos vimos, pudimos platicar, le pude dar palabras de ánimo, pero déjame aclararte algo al respecto, ¿sí? Todo bebé, toda persona que nace en esta tierra, nace con la posibilidad de éxito sin importar sus circunstancias. Eso es un alivio, es tremendo. Damos así como que por el hecho de nacer, tiene el éxito, la posibilidad de éxito asegurada, sin importar las circunstancias, sin importar que nació en una familia pobre, una familia rica, sin importar. ¿Por qué? Porque todo bebé nace con propósito. Ni una sola persona es producto de la casualidad. Cuando una persona nace, es algo ordenado, diseñado por Dios. Es cierto, tal vez no nació en una situación ideal, tal vez una situación problemática, tal vez no querido, tal vez una situación producto de algún pecado, pero aún así Dios utiliza esa situación pecaminosa, esa situación que estuvo mal, la circunstancia no ideal, y la aprovecha para sacar algo bueno, para sacar algo maravilloso, y eso eres tú. Y ahí te demuestra el poder de Dios para utilizar cosas malas, cosas pecaminosas, circunstancias no perfectas para sacar algo bueno, perfecto, bello. Sí. Dios utiliza eso y nace con un propósito, naces con un propósito. Y el éxito de la persona, y aquí es donde quiero que entiendas bien esto, no depende de factores externos. Es un alivio. No depende si tienes dinero o no, la capacitación que tienes o no. No depende de tu posición económica, sino de factores internos. De que su voluntad y su corazón y su mente se alineen a la voluntad de Dios en cualquiera que sean las circunstancias. Eso es muy importante. ¿De qué depende el éxito de una persona? De factores internos. De si su mente, su voluntad, sus emociones están alineados a la voluntad de Dios. Importantísimo. ¿Sí? Tú puedes darle las mejores oportunidades a tu hijo. Que estudien en las mejores escuelas, en los mejores institutos, que tengan la mejor ropa, que tengan las mejores comodidades. Pero si no hace la voluntad de Dios para su vida, será un fracasado para Dios. Pero el mundo nos enseña algo diferente. Nos enseña que para que el hijo sea exitoso, tiene que comprar el éxito del mundo. Y muchos papás hemos comprado el éxito del mundo y encarrilamos a nuestros hijos a ese éxito que no es el de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí, se acuerdan. Cierto.
Requerimos cierta participación a ustedes, chicos. Juan el Bautista, ¿se acuerdan cómo vestía? Piel de camello. ¿Y cómo se alimentaba? Caviar. Cabrito. De lo mejor, ¿no? Tenía que penando ahí de los que langostas, ¿sí? De lo que había en el río. Sí, pero quiero que entiendas esto. De acuerdo a la Biblia, en Lucas 1:15, dice que sería un hombre grande delante de los ojos de Dios. Tal vez no delante del mundo. Tal vez delante del mundo era, pues, ¿qué onda? O sea, apenas está mal vestido, mal alimentado. Pero delante de los ojos de Dios era un grande. Tan grande que dice Jesús que de todos los hombres del Antiguo Testamento no ha habido ningún otro hombre más grande que él. Así de plano te lo pone. Y dices, wow. O sea, fue una persona exitosa. Lo criaron para ser una persona exitosa. Pero, ups, la gente no veía ese éxito. La única persona que veía ese éxito era Dios, y solamente Jesús, cuando lo reconoció, tal labor, tal acción que él estaba haciendo. ¿Sí? Tú puedes darle, entonces, las mejores oportunidades, pero si no haces la voluntad de Dios, entonces podrás incluso fallarle en darle lo mejor, pero lo amaste y lo enseñaste a conocer y a seguir la voluntad de Dios para su vida, no habrás fallado como padre. Al contrario, realmente hiciste lo correcto delante de Dios. Porque que el éxito de una persona no depende, les lo repito, de las circunstancias. Depende que enseñes a tu hijo a discernir y a obedecer la voluntad de Dios para su vida. Básico. Y eso es brutal porque, déjame explicarte esto. Dios es el que está comprometido con tu propósito. Si naciste con un propósito, y es Dios el que te lo hizo, el que lo estableció para tu vida, Él es el que está comprometido para que lo lleves a cabo. Recuerdo cuando, antes de que tuviera este entendimiento, yo peleaba con Dios por mi propósito. Decía, Señor, por favor, tú sabes que yo nací para esto, y peleaba en mis oraciones con Dios, y hacía mucha faramaya, y el Señor me hace una oración, le dice, ¿ya terminaste tu show? Yo, sí. Dice, ¿por qué me tomas a mí como si no quisiera que cumplieras tu propósito? Yo te diseñé, yo te creé. Si alguien está comprometido con tu propósito, eres tú. Nomás espero de ti fidelidad. O sea, Dios es el que está comprometido contigo, con tu propósito, y Él por lo mismo te va a dar todo lo que necesitas para cumplirlo, si es que aprendes a vivir en su voluntad. Él te va a dar todo. Es Dios el que abre puertas. Él es el que te da la gracia para estar donde debes de estar, de acuerdo a tu propósito, y donde ha determinado que debes de estar. Él es el que abre todas las puertas, el que hace todo eso. Entiende esto. Dios es el que llama, el que sustenta, el que prepara, el que envía y el que respalda. Es Dios el que hace eso. Por eso Dios pone casos y ejemplos para que no tengamos excusa tú y yo. Dices, es que yo no tengo preparación. No hace falta eso. Es que yo nací en un pueblito. Mira, Jesús nació en un pesebre maloliento. ¿Has oído cómo huelen los pesebres? Huelen a animales y a lo que hacen los animales. Sí. No era lo más salubre, no era lo ideal. Ahí nació Jesús. Y su propósito estuvo interrumpido, obstaculizado por eso, en lo más mínimo. No tuvo estudios, Jesús no tuvo estudios. De hecho, por eso la gente se asombraba. No tenía posesión, no tenía relaciones. Y Jesús cumplió el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque supo discernir la voluntad de Dios para su vida y le supo obedecer en cualquiera que fueran sus circunstancias. Y en cambio, Pablo, ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía posesión, preparación, relaciones. Era del club selecto de fariseos, ¿sí?, que aprendían de los más selectos maestros. Tenían las relaciones, tenía la posición, tenía incluso la autoridad, tan así que perseguía a la iglesia con la autoridad que se le había conferido. Y estaba viviendo la voluntad de Dios, estaba cumpliendo su propósito en lo más mínimo. Tan así que tuvo que
dice la Biblia, tomar todo eso como pérdida por amor a Cristo. Aquellas cosas para las cuales lo prepararon para su éxito, de acuerdo al mundo, de nada sirvió. Al contrario, estaba siendo usado para el mal. Por eso tienes a personas también sin recursos, de las cuales Dios abre puertas delante de ellos. Les provee becas, les pone citas divinas, les abre las puertas porque están viviendo el propósito de Dios para sus vidas. Esto es lo que Dios hace. Por eso es importante que aprendas a vivir el propósito de Dios por tu vida y enseñas a tus hijos. Si enseñas a tus hijos a discernir y a vivir el propósito de Dios por su vida, Dios es el que va a abrir las puertas delante de ellos. Dios es el que va a hacer que alcancen el propósito por el cual Él los creó. Tal vez no sea tu propósito. Tal vez no sea tu ideal. Pero sí va a cumplir el propósito de Dios y eso es lo que importa al final de cuentas. Recuerdo situaciones en las que amistades, amigos, o sea, incluso testimonios donde personas que no tenían recursos, pero habían puesto Dios en su corazón de que tenían que estudiar tal carrera. Y milagrosamente Dios ponía personas en su paso para que les proveyeran lo que necesitaban para hacerlo. Porque lo que importaba es el propósito. Yo recuerdo la situación cuando yo iba a estudiar en una prepa pública, recuerdo, y yo digo que fue Dios el que permitió que me quedara dormido en el último día del examen para entrar a la prepa. Me quedé dormido, recuerdo. El examen era a las 7, digo a las 8, y me desperté a las 12 del mediodía. Y yo soy una persona que me levanto temprano. Pero tan así que lo única era entrar a la prepa del TEC. Y yo tenía planes ahí. Sí, yo tenía ya la inquietud de hacer, pero no tenía la preparación para presentar el examen, recuerdo. Mi capacidad, lo que tenía estudiado, no me daba para eso. Entonces tuve que serle autodidacta. Y Dios abrió las puertas y pude pasar el examen. Recuerdo tan así que mi vecina, que venía de una escuela súper importante y todo lo demás, se quedaba asombrada de que, ¿cómo, Chuy, pasaste el examen? Porque Dios abre puertas. E incluso cuando llegué a entrar a una escuela, a la universidad privada, llegó una crisis económica en la familia. Y recuerdo que Dios lo que hizo fue proveyó una beca del 90%. No tenía que ni siquiera repagarla. Era Dios abriendo puertas de acuerdo al propósito que Dios tiene para mi vida. Recuerdo un amigo también que se entregó a Cristo. Estaba también con beca 100% de esas becas de excelencia. Y la perdió. Estaba triste. No, perdí mi beca. ¿Qué va a hacer de mí? Le digo, tranquilo. Si ese plan de Dios que estés ahí va a abrir las puertas, lo importante es que estés en la voluntad de Dios. Y si hiciste algo mal, no te aplicas a tus estudios, arrepiéntete. El Señor va a tener misericordia. No, bla, bla. Y total, agarró compostura, hizo lo que tenía que hacer. Y nada más le hablan, oye, sigues con la beca. Estaba en shock con eso. Dios abre puertas. Quiero que entiendas eso. Sí, cuando Él te pone a hacer algo, Dios te provee lo que necesitas. Por eso, la problemática, quiero que entiendas esto. Tienes al Dios que es dueño del oro y de la plata. Para Dios los recursos no son problema. No lo son. Les puedo platicar, o sea, situaciones en las que me acuerdo que yo iba a estudiar un curso en extranjero. Y yo ya era independiente, pero no tenía los recursos para poder solventar los viáticos y demás. Y ya tenía que partir en 2 días. Y yo había confiado en cómo Dios opera, es que Dios me iba a dar lo que necesitaba. Porque al final de cuentas lo importante es que estuviera en la voluntad de Dios. Y si eso era la voluntad de Dios, Él iba a proveer. Y un día antes de partir, una persona me invita a un desayuno. Me dice, oye Chuy, ya que terminamos, siento hacerte este cheque. Y me da el cheque, justamente lo que necesitaba para hacer el viaje. Porque Dios te abre las puertas para cumplir tu propósito. No siempre te va a hacer de forma milagrosa. Dios muchas veces te va a dar el ingenio, la capacidad para hacerlo. Pero lo importante de tu hijo es que lo enseñes a vivir en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios, Dios va a abrir las puertas delante de Él. Dios va a proveer lo necesario. Dios va a dar las citas divinas, así como ese desayuno que yo tuve con esa persona. Me habla, oye, quiero desayunar contigo, provee eso. Te va a dar poner los contactos de las personas correctas. La problemática no es eso. Eso es fácil. La problemática es, ¿estás viviendo la voluntad de Dios para
tu vida? Si no, las puertas no se te van a abrir. Quiero que entiendan bien la dinámica. Por eso no hay excusa para los padres. Es que no quiero darle las mejores oportunidades, quiero que estudie en las mejores escuelas. No. Dale lo que Dios te provee, de acuerdo a tus medios. Y no te afanes por eso. Afánate por enseñarle a tu hijo a vivir la voluntad de Dios. Y los recursos van a venir por consecuencia. Es lo mejor que puedes hacer por ellos. De cierto, puede ser que experimentes fuertes necesidades y que se sufra, pero saldrás adelante. Dios utilizará esa necesidad económica para enseñarte cosas. Hay situaciones en las que incluso, y por eso es importante que tengas tú este conocimiento como padre, porque hay situaciones en las que sí puede haber una necesidad económica fuerte, al punto de que ni siquiera tengas para sostener a tu hijo. Pero siente que la mayoría de esas son por juicio, por castigo de parte de Dios. Isaías 9:20, por ejemplo, menciona de cómo Dios, castigando a la nación de Israel por sus pecados, le decía: ¿sabes qué? Vas a tener tanta hambre que van a morir de hambre, e incluso vas a comerte a tus hijos. Imagínate Y eso sucedió, se cumplió cuando eran rodeados por los enemigos. Te comías lo que había ahí, se acababan los recursos de la ciudad, morían los niños de hambre, que eran los primeros a morir, y los papás se comían a los niños así de fuerte. Y dices, ¿cómo era? Sí, ¿pero por qué? Porque estaban bajo maldición por su desobediencia. Y es ahí donde tú tienes, si tú te ordenas a la voluntad de Dios y no vives en desobediencia, vas a tener lo que se requiere para proveerle a tus hijos. Sí. Y aún esas situaciones, en Cristo las maldiciones se rompen y la desobediencia se perdona si es que hay arrepentimiento. Entonces no hay excusa para no proveer a tus hijos. Entonces, por tanto, personas que están embarazadas y dicen, no, es que quiero darle una adopción, no hay excusa. Es que no tengo los recursos, no hay excusa. Si Dios te da la capacidad de concebir, te dio el poder para tener ese hijo, te va a dar con él la capacidad para proveerle. ¿Han escuchado el dicho de que los niños nacen con lonche bajo el brazo? Es real. Es real. Pero no es por mero tabú, es porque Dios te provee lo necesario para proveerle a ese hijo. Abre puertas, te promueve tu trabajo, hace lo que necesitas para que puedas proveerle. Entonces, por lo tanto, no tienes excusa para entregarlo a una adopción, no tienes excusa para incluso abortarlo. Hay familiares que dicen, ¿sabes que estamos en cosas muy, muy difíciles económicamente? Y luego resulta que la esposa está embarazada y lo que hace el esposo, por la situación económica, la lleva a abortar. Cuidado. Ni se te ocurra pensar en hacer ese tipo de atrocidades. Tienes que confiar en que Dios va a darte lo que necesitas. Él es fiel para eso. Entonces, cuando provees, entonces es sin excusas. Dios te va a dar lo que necesitas. Pero también es sin excesos. ¿Cómo que sin excesos? Sí. No se trata de que desatiendas las otras necesidades que tiene el niño, de afecto, de tiempo, de atención, de instrucción, por darle la mejor provisión económica. Cuidado. La provisión económica es solamente una de las necesidades que tiene el pequeño. Hay muchos padres que por darle la mejor provisión económica, la mejor escuela, la mejor ropa, la mejor casa, las mejores comodidades, desatienden las demás necesidades que son más importantes o son igual de importantes. Muchos padres sacrifican a sus hijos, ¿sabes? En el altar de un ídolo, en el ídolo de las riquezas. Sacrifican a sus hijos para conseguir éxito y la riqueza que el mundo ofrece. Fíjate lo que dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es algo que ya hemos platicado. Es cuando tienes tu vacío emocional, buscas en el mundo satisfacerte eso. ¿Cómo? Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, o sea, las comodidades, un deseo insaciable por lo que vemos, o sea, la avaricia, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, o sea, la vanagloria. ¿Qué haces? Suples tus necesidades por medio de esas cosas que el mundo te ofrece. Y luego dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá. Dice, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Muy fuerte.
No se trata de que luches, sacrifiques las necesidades de tus hijos o que suplas la necesidad económica a expensas de otras necesidades que tienen tus hijos. No se trata de que sacrifiques a tus hijos por el éxito económico de tu trabajo laboral, profesional, que muchos lo hacen. No se trata de que sacrifiques el tiempo, los recursos que puedas tener con tus hijos por compartir la mejor casa o el mejor carro. Y tenemos, por esta causa, chicos, niños sacrificados, que son niños, sí, sustentados físicamente, pero abandonados emocionalmente. Y típicamente criados por otros. ¿Por qué? Porque los papás están tan ocupados haciendo dinero que dejan que sus hijos sean criados por la nana, o por los abuelos, o por cualquier otra persona. O los abandonan en la guardería. Porque están tan ocupados en su trabajo, en alcanzar el éxito de este mundo, que se han olvidado de ellos. Y no tienen un tiempo para con ellos. Para estar con ellos. Pero sí para llenarlos de cosas. ¿Les ha tocado ver a niños que un montón de cosas, siempre les compran los mejores juguetes, pero los papás ni figuran en sus vidas? Papás que no tienen tiempo en conocerlos, en compartir experiencia con sus hijos, pero sí para darles las mejores cosas y de marca. Papás que no tienen tiempo para enseñarles, para disciplinarles, pero sí para sus cosas, sus amistades, sus eventos, su trabajo. Déjame decirte, hay algo más valioso que tu éxito. Hay algo más valioso, ti como papá, que las comodidades que le pudieras dar a tus hijos. Y es su tiempo, tu presencia, tu enseñanza, tu disciplina. Es mucho más importante que cualquier lujo que pudieras proveerle. Entonces es sin excusas, sin excesos, que debes de proveerle. Y también con sabiduría. ¿Cómo que con sabiduría? Déjame explicarte esto. Es algo que estaba meditando con el Señor y aprendiendo. Era que tu forma de proveerle lo puede perfilar a tu hijo. Es ser una persona con heridas emocionales, o un inútil, o ser un generador, o también un despilfarrador de riqueza. ¿Has escuchado el dicho de abuelo rico, padre millonario, nieto miserable? ¿Lo has escuchado? De que así van la riqueza acabándose de generación a generación, el mundo que queda en la miseria. Y ese dicho surgió porque hay una realidad, y es esta. Se da en muchas familias. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Sabes que con la forma en que tú provees a tus hijos, estás llevando un tipo de crianza? Tu forma de proveerle a tus hijos los educa, los cría en una forma, en una filosofía, en una forma en cómo ellos, en la actitud que ellos van a tener con respecto al dinero, a los recursos materiales. Así de fuerte es. Hay padres que empobrecen a sus hijos con la forma en que les proveen a ellos sus recursos económicos. Y hay muchos que les proveen por causa de la forma en que proveen eso, les enseñan la cultura del privilegio, de que me merezco esto, de que tienes que darme esto, en lugar de la responsabilidad y el sacrificio. Déjame aclararte esto. Con la forma en que tú provees a tus hijos, puedes herirlo, puedes hacerlo un inútil o puedes hacerlo un exitoso en la vida. Con la forma en que lo provees. Estamos haciendo nada más, no estamos viendo cómo lo corriges, cómo le satisfaces la ansiedad de ser amado. No estamos viendo nada de eso. Estamos viendo simplemente en cómo le provees los recursos económicos. Por ejemplo, caso 1. Cuando hablo de que puedes herirlo y marcarlo de por vida, hay padres que proveen. Sí, le proveen, les dan ropa, vestimenta. Pero ¿sabes qué? Hacen sentir a sus hijos como una carga económica. Porque se quejan continuamente de todo lo que tienen que hacer por ellos. Y al momento de quejarse, ¿sabes qué le estás transmitiendo a tus hijos? Le dices,
a tu hijo él recibe este mensaje, recibe, no soy lo suficientemente valioso como para que se sacrifiquen por mí. Ese mensaje que recibe. Y él, lo que hace es que hieras a tu hijo. O padres que teniendo los medios, los recursos, solo les dan las obras y lo peor. Hay padres, en serio. Por ejemplo, me ha tocado ver situaciones en donde el papá tiene varios carros en su oficina y tiene a sus hijos en camión. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me importan más los carros, no voy a ser que los puedes cuidar. Sí. Que tu bienestar. Y hablando no de hijos, tal vez se dijo, oye, para que aprendan a camión, no, a su hija incluso. Sí, teniendo los medios, solo les dan sobras y peor, o muy forzado, porque son tacaños o mezquinos. Con eso, ¿sabes qué pasa? Le transmites el mensaje al niño, el niño recibe el mensaje, mejor dicho, de que no soy digno, no me merezco, no soy amado. Fíjate, con la forma que lo estás haciendo. Te le estás supliéndole. Pero por la forma en que lo estás haciendo, estás hiriendo el corazón de ese pequeño. O fíjate la actitud correcta que debe tener el padre para con los hijos. Según Corintios 12, del 14 al 15, fíjate lo que dice. Está hablando de Pablo, es un pasaje que habla Pablo de cómo es su actitud de padre para con la iglesia de Corintio. Dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. ¿Se cuenta la actitud del corazón de un padre correcto? La actitud es, de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. De buena gana. Y es por amor. Eso marca la diferencia. Si tú provees a tus hijos, no por amor, sino con queja, de mala gana, tú estás haciéndole un daño a tu hijo con la forma en que le provees. Y tal vez tú estás escuchando esta situación y te ha pasado tienes un padre que tiene este perfil. No te quiero dejar así con la herida abierta. Sí. Quiero leerte algo que Dios tiene preparado para ti. Si tú eres esta persona, cierra tus ojos. Quiero que escuches esto de parte de Dios para ti. Dios te dice esto. Dios te dice, te amo tanto, hijo, que he puesto incluso personas egoístas y tacañas que no darían un peso por nadie para que te sostengan y se sacrifiquen por ti. Se quejan, se lamentan, sienten que eres una carga, sienten que les haces la vida miserable, pero no les queda de otra porque así lo has dispuesto, porque tú lo vales a mis ojos. No te dan lo mejor, tal vez, te malproveen, pero yo soy el que abro puertas y el que te provee lo que necesitas para que cumplas mi propósito. Yo permito esto en tu vida para enseñarte que es de mí, no de ningún ser humano, que debes esperar tu provisión. Es de mí, no del ser humano, que debes esperar el don y la dádiva perfecta. Recuerda esas palabras. Es Dios el que está tratando contigo y quiere enseñarte y forjarte esto, porque te ama. Entonces puedes dañarlo con la forma en que lo pruebes. También puedes enseñarle a vivir una fantasía, enseñarle a vivir para impresionar a otros. Y eso se da cuando padres les enseñan un estilo de vida fuera de sus recursos, fuera de sus posibilidades. Papás que apenas tienen, pero dan todo y sacrifican y viven endeudados y demás para darles así a sus hijos todo y viven una burbuja, no de acuerdo a su realidad. Cuidado, puedes enseñarles a vivir una fantasía o enseñarles a vivir para impresionar a otra gente. En vez de ser unos padres que, ¿sabes qué? Déjame enseñar a mi hijo, enseñarle a ser feliz en cualquier que sea la circunstancia que nos toque vivir. Es muy diferente. También puedes hacerlo un inútil, un mal administrado y condenarlo al fracaso en vez de impulsarlo y hacerlo productivo con la forma en que lo provees. ¿Cómo?
Por ejemplo, cuando en vez de enseñarles, le haces todo a tu hijo, no dejas que aprenda a hacer las cosas por él mismo. ¿Sabes qué? Le enseñas a ser un inútil y cultivas la falta de capacidad. Hay padres que contratan a muchachas o hacen todo por ellos, ellos o alguien más. Y con eso lo están enseñando a ser un inútil y a que tengan la falta de capacidad. Sí. Es algo que, si algo que enseñó mi madre fue a cultivar la iniciativa, la que falta de capacidad. Y a cultivar la capacidad de mí. Y me la cultivó con una buena disciplina. Sí, situaciones en las cuales, oye, dejaba cosas regadas y como no tenía quien ayudara en la casa, porque cuando tienes quien te ayude, quien haga todo eso por ti, recogen las cosas por ti, doblan tu ropa, hacen todo. Y la pregunta que siempre me hacían en la casa es, ¿a quién le dejas eso? ¿Quién lo va a recoger? Sí, enséñame, ¿tú lo recogiste? ¿Tú lo regaste? Tú lo vas a tener que recoger. Tienes que aprender a ser útil en ese sentido, a mantener el orden en la casa. También los padres, cuando no lo pones a trabajar delegando responsabilidades en la casa, ¿sabes qué? Le enseñas a ser un flojo y responsable. Con la forma, imagínate. Si no le dejas responsabilidades en la casa. Cuando le compras todo lo que quieres sin necesidad de forzarse o sacrificarse, ¿sabes qué? Le enseñas a que no valore las cosas. Cuando no le limita los recursos, ¿sí sabes que es bueno que los padres limiten los recursos? Bloquea su capacidad administrativa. Le bloqueas. Cuando tiene recursos limitados es ingenio para hacerlo rendir. Sí. Cuando le das lo que él quiere cuando él quiere, híjoles, está peor. No le enseñas a dominarse, a autonegarse o a postergar la recompensa. Ni le enseñas el costo verdadero de las cosas. Sí. Y eso, ni siquiera el postergar la recompensa, el autonegarse es básico para tener éxito en la vida. El postergar la recompensa. Y lo pasas cuando le dan todo lo que quiere, cuando el niño quiere, lo caminas, lo perfilas al fracaso. Cuando le compras lo que necesita en vez de darle un presupuesto para que él lo administre bajo su dirección, igual no desarrolla su capacidad administrativa. Fíjate lo que hacía un papá, y muchos padres hacen esto. Obviamente esto va de acuerdo a la edad del hijo. Sí, no se lo vas a dar ya pequeño, pero tú vas viendo a qué edad aplicar esto. Lo que hacía, y también lo que llegaron a hacer conmigo, era, me dan un presupuesto, hijo, aquí está tu presupuesto para tu ropa. Gástalo como quieras. Tienes el presupuesto y buscas la mejor ganga, buscas la mejor para hacerlo rendir. Teníamos un amigo que, ¿sabes qué hacía con el presupuesto de ropa? Se compraba libros. Típico hombre que pues una que otra garrita y lo demás, y le fascinaba comprarse libros. Sí. Decía. Pero, ¿qué pasa? Le estás enseñando a administrar los recursos. Si le desarrollas su capacidad administrativa, es diferente. Si le enseñas a vivir bajo un presupuesto, cosa que va a tener que aprender a vivir todo el resto de su vida. ¿Sí? También cuando le acostumbras a estar siempre a la moda, ropas, juguetes, artículos, ¿sabes qué? Corre el riesgo que lo conviertas en un arrogante y le enseñas a despilfarrar el dinero y usarlo para presumir. Así también como no ir a contracorriente. O cuando le das siempre todo lo mejor, aún en los periodos de vacas flacas. No lo enseñas a ser feliz en cualquier que sea su circunstancia. O cuando no lo dejas padecer necesidad, no le desarrollas la creatividad. ¿Sí sabes qué es la necesidad de la madre de la creatividad? Recuerdo mi papá. Mi papá venía de un trasfondo muy pobre y pues no había recursos para comprar juguetes. ¿Sabes lo que él hacía? Él hacía sus propios juguetes y me platicaba lo que hacía. ¿Cómo hacías eso?
Incluso hasta hacía su propio cañón, literalmente, pólvora y toda la cosa. Ese niño pequeño, y funcionaba, y tú dices, en serio, dice que mataba animales con eso. Dice, pues, ¿quién te enseñó? Pues ahí, con amistades, pues tenías que hacer tus propios juguetes de pequeño. Imagínate la creatividad que tenías que desarrollar. Sí, yo estoy como que, yo tratando de imaginarme cómo, porque eso me lo decían de pequeño las anécdotas de mi papá. Y yo trataba de hacerme, de imaginarme cómo hacerlo. La verdad, no me fluía. Aparte, pues no tenía la necesidad, tenía mis juguetes. O sea, porque me quiero quedarse con eso. Pero es lo que pasa. La ansiedad te lleva a desarrollar la creatividad en cuanto a cómo hacer, qué hacer, cómo jugar. Sí. Ha habido situaciones, ¿sabes cómo se han creado los juegos de mesa y los juegos familiares? Porque no hay recurso económico, entonces tenemos que hacer algo para divertirnos o para convivir juntos en ese sentido. Y de ahí surgió oye, vamos a hacer un papalote, vamos a hacer un reguilete, vamos a hacer alguna de esas cosas. Y esas cuestiones que desarrollan la actividad no cuestan, más que cuestan el ingenio. Si vamos entendiendo la dinámica de cómo puedes afectar a tus hijos con la forma en que provees, te voy a dar unas metas que la Biblia establece que debes de tener para con tus hijos. Tú como papá. 1. Si son 14 que pueden encontrar en la Biblia. Son basadas en la Biblia. Tienes que aprender a que, con la forma en que le provees, esto es con la forma en que provees, son metas que debes de tener en cuenta con la forma en que das la provisión económica a tus hijos. Primera meta, tienes que aprender a ser feliz en cualquiera que sea su circunstancia. No solamente tiempos de abundancia. Tu hijo tiene que aprender eso. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y hay hijos que están amargados porque hoy no tuvieron para ir de viaje o no tuvieron X o Y. Calma. Ese periodo de vacas flacas es una oportunidad para ti como padre enseñarle a ser feliz en cualquier que sea la circunstancia que viva. Tienes que llevarlo a aprender a contentarse con lo básico. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 3. Que aprenda a recibir y también a ser digno de recibir. ¿Sabes lo que hacía Dios con eso? El Señor no solamente lo llevaba a Jesús por periodos de necesidad económica, también le daba regalos especiales. Sí. Mateo 26, del 9 al 10 dice, ¿se acuerdan de la vez que derramaron el perfume el perfume carísimo? Dice la Biblia que era de un año de sueldo, imagínate. Todo un año ahorrando para comprar ese perfume, sin gastar nada en ese año. Y fue derramado a los pies de Jesús. Y decía, y se quejaron los discípulos, oye, eso pudo haber vendido a los pobres. Pero Jesús también sabía recibir buenas dádivas. Dice Mateo 26, del 9 al 10, podía haberse vendido ese perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa contigo. Los padres tienen que enseñar a los hijos a que eres digno, hijo, puedes recibir buenas dádivas. Tal vez no sean tan frecuentes, tal vez sean eventos especiales, pero es más, ahorramos, nos desgastamos, nos sacrificamos para que recibas este obsequio, esta cosa especial. También tienes que enseñar a tus hijos a que aprenda a relacionarse con gente de todo nivel y a no despreciar a nadie. Y eso se da con la forma en que provees. Santiago 2, del 1 al 4, habla acerca de esto. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y empiezan los siguientes versículos a hablar acerca de cómo en la iglesia se da de que menosprecian a los pobres y muestran preferitismo por los ricos. Tú como padre tienes que enseñarle a no mostrar preferencia por la situación económica, a no despreciar a los pobres, ni a preferir a los ricos en ese sentido. También tiene que aprender a ser desprendido. Eso es difícil para los pequeños, pero tienes que enseñarle. Jesús nos enseña a hacer eso cuando dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Se acuerdan con el joven rico? Sí. También tienes que enseñarle a postergar la recompensa. Gálatas
6, 9 se trata de eso. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es decir, a su tiempo vas a recibir la recompensa. Pero los papás que crían a los hijos a no postergar nada, a recibir todo instantáneamente, les cuesta trabajo este versículo porque los han sido criados de forma diferente. A que todo lo reciben ya. A que al momento de llorar, al momento de pedir, ya lo reciben. Cuidado. También tienes que enseñarle como padre a trabajar para conseguir lo que se quiere. Fíjate lo que dice, 2 Tesalonicenses 3 del 10 hasta el versículo 12. Dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y empieza a exhortar a la gente a que se ponga a trabajar, que no vive vidas ociosas. Y dices, oye, pero esto es como que no le voy a dar de comer a mis hijos. Tienes que darle de comer. Pero el principio que sacas aquí es que tienes que enseñarle a esforzarse para otras cosas. ¿Sí? No puedes darle todo fácil. Tienes que enseñarle que tiene que trabajar para conseguir recursos en su vida. Y tal vez tú puedes poner actividades como que, oye, hijo, ¿quieres recursos? ¿O quieres ese juguete que tanto deseas? ¿O quieres ese viaje o esa situación especial? Te pongo un plan de trabajo. Si haces aquí que hacer en la casa, te voy a ir pagando por cada que hacer que hagas. Y aprendes a valorar y conseguir recursos económicos por medio de tu trabajo, que es algo que se requiere. Entonces aprendes a trabajar, conseguir lo que se quiere. También tienes que enseñar a tu hijo a sacrificarse para conseguir lo que se quiere de forma correcta. ¿Quién sabe que hay atajos para hacer las cosas? ¿Se acuerdan con Jesús? Dios sabía Jesús que su meta en la vida, su propósito era ser rey sobre toda la tierra. ¿Y qué creen que le ofreció Satanás en la tentación? Jesús, todos esos reinos, todo lo que está aquí en la tierra, te lo voy a dar si te postras y me adoras. Y tú como padre tienes que enseñarle a tu hijo a no tomar atajos para conseguir sus recursos económicos que se requieren, sino hacer las cosas bien, a sacrificarse, así como hizo Jesús. Jesús lo rechazó y prefirió el camino del Padre, el camino de la cruz, para conseguir eso. Y tú como padre tienes que enseñarle a tu hijo a hacer las cosas como debe ser, porque el camino correcto cuesta más. Tienes que esforzar en vez de hacer cosas truculentas o fuera de la ley. También tienes que enseñar a tu hijo a valorar más las relaciones que las cosas materiales. Y es algo que, por ejemplo, enseñamos cuando nuestros pequeños se pelean por alguna cosa. Tienen que valorar más la relación armoniosa que un mugroso juguete. Fíjate cómo lo pone Jesús en Lucas 12:21. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Se lo repito, así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Si no te está diciendo, dale prioridad a las relaciones antes que los recursos. También tienes que enseñar a tu hijo a que aprenda a compartir. Hechos 20:35 nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. 11. Tienes que enseñarle a tu hijo también a que aprenda a ayudar a los más necesitados. ¿Sí? Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Sabes lo que hacían muchos padres? Los juguetes de los pequeños, los viejitos, los llevaban a colonias necesitadas y dejaban que los hijos, que sus pequeños dieran esos juguetes a la gente necesitada. Enseñándoles así a compartir y ayudar a otros. Y a compartir de lo que ellos querían. Eso lo hacían en Navidad y muchas iglesias lo hacen así en situaciones especiales. Día del niño, día de Navidad, etc. ¿Pero qué aprendes con eso? Estás enseñando a tu hijo a compartir, ayudar a los que están en necesidad. También tienes que enseñar a tu hijo a sacrificar recursos materiales o las cosas materiales por causa del reino. Mateo 16:25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. También tienes que enseñar a tu hijo a ser bien administrado. ¿Sabes? Esto lo puedes ver claramente en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes? Multiplicó los panes y dice, oye, fácilmente puedo proveer. Te está diciendo ahí, no hay problema con respecto a la provisión. ¿Cuántos son? Yo aquí pongo los panes y los peces. Pero al final hace algo Jesús que te llama la atención y te habla de lo bien educado que fue Jesús. Fíjate lo que dice
en el versículo 25 de Mateo 16. Perdón, en el versículo 12 de Juan 6. Dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. ¿Te das cuenta la dinámica? Jesús, con la capacidad de proveer todo lo que quisiera, porque tiene los recursos del Padre, pero al final termina, ¿saben qué, chicos? Júntenme todo y que no se desperdicie nada. ¿Qué te estaba enseñando ahí? Te estaba enseñando que Jesús sabía cómo administrar los recursos, que su Padre le había enseñado bien. ¿Cómo lo hizo Dios? Para lograr esto en Jesús fue sujeto a varias cosas. Fue sujeto a la pobreza, pero también a la riqueza, a cosas buenas y a cosas de necesidad. ¿Se acuerdan? Lo puso en una familia de bajos recursos y al mismo tiempo le da regalos especiales cuando llegan los Reyes Magos. Lo dejó padecer necesidad. Sí, Jesús decía que no tenía dónde recostar la cabeza o que tuvo hambre, pero al mismo tiempo lo unge con un perfume carísimo. Fue despojado de todo en su crucifixión, pero al mismo tiempo enterrado entre ricos. A final de cuentas, sucedió lo que Pablo dice en Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedarme saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esto es lo que es tu meta alcanzar en tus pequeños. Y eso lo alcanzas o lo logras con la forma en que le provees. Entonces tu responsabilidad no solamente es proveerle, tu responsabilidad es proveerle no a costa de otras necesidades, y tu responsabilidad es proveerle sabiamente, porque en la forma en que le provees, transmites una enseñanza y una crianza a tu hijo, que va a determinar su éxito o su fracaso en la vida. ¿Oramos? Padre Celestial, te pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, como padres, en esta tarea tan importante, Señor, que es el proceso de crianza. Señor, que no seamos padres ignorantes, que proveemos a nuestros hijos, Señor, sin sabiduría, sin entendimiento, Señor. Al contrario, dice tu palabra, Señor, que si nos falta sabiduría, te la pidamos, Señor, y te pedimos a ti sabiduría para poder aplicar esto que estamos aprendiendo, Señor, en el día a día con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez tú estás aquí escuchando, viendo esto. Déjame decirte, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, todavía no eres parte de la familia de Dios. Y Dios quiere enseñarte, quiere criarte, quiere darte una buena educación como padre que es Él. Pero para eso tienes que morir a ti mismo y nacer en la familia de Dios. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, a que le entregues tu vida a Cristo. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que dejas de hacer tu voluntad y sigues el liderazgo de Dios para tu vida. Implica que vas a dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Implica que vas a empezar a congregarte y a buscar a una familia con la cual crecer. Porque vas a nacer en la familia de Dios y necesitas crianza espiritual. Si estás dispuesto a hacer eso, déjame decirte que con una oración puedes recibir el regalo de la vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por ti en la cruz, ya pagó el precio de tus pecados y se recibe por fe, es un regalo para ti. Si quieres orar, te invito a que cierres tus ojos ahí y le digas, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados, te pido que seas el Señor de mi vida y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo que pagaste el precio de mis pecados. Y te pido que me salves y que me hagas tu hijo. Amén. Si esto es el primer paso, ya tienes la vida eterna, pero tienes que crecer espiritualmente. Acompáñanos, contáctanos, queremos ayudarte en tu crecimiento.